Continuamos acompañándote y bueno, vamos a hablar con Julio Quintana, que está aquí con nosotros. Te decíamos que el tema que tiene que ver con los incrementos que se pueden venir en torno al gas son los que nos van a atravesar en esta jornada, porque obviamente Política Obrera ha hecho todo un análisis también del acompañamiento que ha significado legislativamente, ¿no?, a este proyecto de modificación que saca a muchos lugares de Salta de esa zona fría y que obviamente pone a los hogares de nuevo en una situación crítica, ¿no? Porque se ayuda o se trabaja para unos pocos y se sigue perjudicando al conjunto de la población. Es un poco la referencia que hace Política Obrera, como te decíamos en ese análisis. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, contame cómo viven ustedes también todas estas situaciones que golpean de lleno a las familias, ¿no?, al bolsillo del trabajador fundamentalmente. Bueno, como todo trabajador, ahora probablemente el Senado apruebe esta semana esta modificación en lo que es la ley de las zonas frías y garantice de este modo, con los votos de los legisladores salteños, ya pasó de la totalidad, advierto de esto, porque se dice que Viela votó en contra, es cierto, pero él dio el quórum. Es decir, que es como el ladrón que te abre la puerta de la casa, no saca nada, pero es el que violentó la cerradura. Es decir, acá hubo una posición homogénea del gobierno, eso implica que Rollón también lo va a votar y por lo tanto vamos a tener un aumento entre el 30 y el 50% automáticamente del servicio del gas, sí, ¿no es cierto?, para buena parte de la población salteña, porque este aumentazo golpea a Salta Capital, a todo el Valle del Lerma, a parte de la zona sur, Cafayate, Cache, San Carlos, etcétera, y por lo tanto vamos a tener un nuevo golpazo cuando la provincia ya tiene índices de pobreza fenomenales. Tenemos más de un 30% de pobres solamente en Salta Capital y en el interior esto se eleva al 45%, que es el gran golpeado, sobre todo en la zona de los valles, tanto del oeste, podríamos decir, como del sur provincial. Entonces acá tenemos una nueva confiscación. ¿Saben en nombre de qué lo hace? Todo el mundo lo vio hace 2 semanas despotricar de que acá no iba a permitir que se le corte el gas a las empresas salteñas. En Córdoba, por ejemplo, las grandes empresas ya están sin gas y esto ha sido una de las variables de negociación por parte del gobierno de Sáenz. Es decir, que a las grandes empresas de la provincia que no pagan los sueldos adecuadamente, no cumplen con los convenios, despiden cuando quieren, etcétera, se benefician de un gas cuando lo paga a un 50%, ¿no es cierto?, mucho más caro la población. Entonces tenemos, por un lado, esto. Por el otro lado, no hay que olvidarse que el gobierno de Sáenz está negociando junto con el gobierno nacional su propia reelección. Esto ha salido en los medios nacionales, etcétera. Esto también es parte de los acuerdos. Es decir, que el gobierno toma este tipo de acuerdos como parte de una pugna para ver si puede ser reelecto en 2027 junto con toda una arquitectura como la ley de lemas, etcétera. Y en último lugar, ha negociado, dicen, una serie de compensaciones para las tarifas eléctricas en las zonas cálidas, que es un histórico reclamo del norte argentino, pero que no esté incorporado en la ley. Es decir, va a quedar al arbitrio de los acuerdos entre Milei y Sáenz, y que hoy en día han fracasado rotundamente desde el punto de vista de que Sáenz mismo sabe que la posibilidad de que se cumplan estos acuerdos también está cruzada por lo que el gobierno dice que es el cumplimiento de un superávit fiscal para el pago de la deuda pública, sobre todo con los acreedores extranjeros, y desde este punto de vista los acuerdos que en un momento se firman después no existen, más aún cuando tenemos un déficit fiscal nacional, que siempre existió, pero ahora ya no lo pueden ocultar desde el punto de vista contable, que ha obligado a hacer un ajuste fenomenal en el último periodo sobre el presupuesto de 2026, que ya era un presupuesto de ajuste. Entonces acá lo que tenemos es un gobierno en crisis que sigue beneficiando a grupos económicos determinados contra el conjunto de la población que vive de un salario, de un trabajo, sin plantear por eso mismo, ¿no es cierto?, por ejemplo, un aumento general del salario para que todo el mundo pueda afrontar este tipo de inconvenientes, ¿no es cierto?, como es la suba de las tarifas. ¿Cómo viviste esta explicación? Porque él en algún momento dice, bueno, pero en realidad tendríamos que plantearnos por qué el tema del gas no ha progresado, digamos, con conexiones domiciliarias en el 70% de Salta, ¿no? Porque él dice, bueno, solamente un 30% era el que estaba de alguna manera incorporado con estos beneficios y el resto no. Eso también habla, digo, hace varios años que Gustavo Sáenz es gobernador, ¿no? Por supuesto, pero también habla del criterio capitalista que rige al Estado, porque si un trabajador hoy en día, porque el propio Estado no te garantiza trabajo, salarios en negro, bajos, etcétera, no te considera que no tenés las condiciones para pagar un impuesto, no te da el servicio.
Las empresas privadas no te dan el servicio. Es decir, que es una suerte de calecita en donde ellos dicen, bueno, acá la gente no tiene gas, son un grupo privilegiado. Es decir, que ahora alguien que tenía cadenas un poco más flexibles que la cadena que tenían otros es un privilegiado. Claro. Es decir, te arma una pelea, ¿no es cierto?, de pobres contra pobres. La inversión que significa también para una familia poder hacer la instalación del gas, ¿no? Insisto con esto, ese es el problema. En vez de estar a cargo de una empresa que es la que te va a servir y cobrar el gas, por el contrario lo tenés que pagar vos. Es como que al almacenero le tengas que pagar la balanza para que te pese la comida, ¿no es cierto?, que le vas a comprar todos los días. Acá no hay ningún criterio de inversión, el gobierno defiende esto. Es decir, que acá lo que hay es una política de confiscación general contra el conjunto de los trabajadores. Y un punto interesante, creo en lo que vos decís, también es que hoy en día se dice que Argentina va a producir gas al punto tal de poder ser potencia internacional exportando el gas que va a producir, particularmente en Vaca Muerta. Ahora resulta que hoy en día tenemos producciones récord en Vaca Muerta, pero sin embargo el gas en Argentina escasea. En las provincias escasea para los sectores pobres, ¿no es cierto?, que usan garrafa, etcétera, escasea, y escasea fundamentalmente porque los precios que ellos quieren cobrar son los precios que tienen y le rigen hoy en día a nivel internacional, que son altísimos, más en el marco de una guerra internacional, ¿no es cierto?, como la guerra de Irán. Es decir, que la estafa que se le vendió a la población de que apoyando la masacre de pueblos, ¿no es cierto?, sobre todo en Medio Oriente, acá Argentina se va a convertir en potencia gasífera, ¿no es cierto?, es una estafa que tiene que ser rechazada también. Esto creo que es parte del análisis y plantea para los trabajadores cómo discutimos defender nuestros ingresos con aumento general de salarios, jubilaciones, etcétera, y cómo desde este punto de vista salimos a luchar contra todos los gobiernos que hoy en día están confiscando a la población, como por ejemplo está haciendo el pueblo hermano de Bolivia, que hoy en día se está enfrentando a un Milei del altiplano que gobierna hace 6 meses, claro, pero en 6 meses quiso hacer lo mismo que Milei. Y allí se acabó la cháchara que nos venden por ahí los politólogos, etcétera, de que hay que darle 6 meses al gobierno, de que hay que esperar, de que hay que ver si fracasa, porque si llegó al gobierno es porque fracasaron los anteriores. No, tiene que haber una posición decidida de los pueblos y, lógicamente, superar a las organizaciones sindicales particularmente y los partidos políticos que hoy en día impiden una lucha en regla por la soberanía y la defensa de los recursos y de los intereses del pueblo trabajador. Bueno, la verdad que una situación cada vez más crítica, ¿no? Porque uno empieza a recortar y a vivir peor y a dejar cosas que utilizaba anteriormente justamente por estos incrementos, pero también del otro lado no hay respuesta, ¿no? ¿Qué crees que pasa en realidad con las oposiciones tradicionales? Porque siempre se habla, bueno, escuché un análisis hace muy poquito que acá existen como 2 variantes, ¿no? Y dejan de lado obviamente a los partidos de izquierda y se habla simplemente de peronismo y de antiperonismo. Bueno, lo que tenemos es un operativo político ante lo que es un derrumbe manifiesto de este gobierno, que hoy en día no solamente se expresa en las encuestas, sino que también se expresa en que hoy el programa financiero del gobierno está en crisis. El Fondo Monetario Internacional, solo por el acuerdo que tiene Milei con Donald Trump, le termina habilitando una serie de créditos para pagar cuotas anteriores, como pasó, ¿no es cierto?, hace poco tiempo. Pero de todos modos el Fondo Monetario Internacional le dice, che, tenés que revisar, por ejemplo, la cifra del INDEC, con las cuales nos venden a nosotros que no hay inflación, que todos los días la percibimos, ¿no es cierto?, en los comercios de los barrios, en el centro, donde fuera. Entonces hoy en día tenemos un gobierno en crisis. Acá Argentina va nuevamente un default, con una deuda mucho más grande de la que asumió este gobierno de Milei, cuando él decía que todo el problema era pagar esa deuda y Argentina despegaba. Bueno, Argentina no despegó, tenemos una recesión fenomenal, un empobrecimiento de la población que no se nota en las estadísticas porque está tergiversado, y el problema es si los trabajadores vamos a pelear por una salida propia, porque la cuestión de peronismo-antiperonismo hay que verla en concreto, es decir, bajo la abstracción del peronismo lo que se está discutiendo es que todos los que se dicen peronistas que están negociando hoy en día con Milei, más sectores como Macri, que se reivindicó peronista en un momento determinado en su propio gobierno, sean parte de un gran frente ante el derrumbe del gobierno de Milei. Mientras tanto, lo sostienen llevando adelante una agenda contra los trabajadores y un peronista de pura cepa, como Aníbal Fernández, hace una semana declaró que él no tocaría... No sé si tan de pura cepa. Es de pura cepa. Pongámoslo en duda. No. En su tradición, ¿no es cierto? Él fue el último candidato a gobernador, por ejemplo, de Cristina Kirchner, ¿no es cierto?, en la provincia de Buenos Aires. Es decir, ahora podemos decir, no, esto, lo otro, pero en su trayectoria es del peronismo. Es un peronista que ha dicho que acá no hay que tocar nada de lo que hizo Milei.
Lo mismo dijo Moreno anteriormente. Ojo con esto. Otro peronista de pura cepa, aunque vos podrás decir, bueno, pero ya el problema es que los peronistas no saben quién es peronista. El punto es que todos estos se quieren juntar para suplir a Milei con el mismo plan de Milei. Entonces los trabajadores tenemos que desarrollar una alternativa independiente. Bueno, queda planteado entonces este posicionamiento de Política Obrera, como decimos, con un fuerte comunicado días atrás, donde se mencionaba esto, ¿no? La complicidad legislativa y todo este entramado que existe, obviamente, por detrás que vos mencionabas. Julio, muchísimas gracias. No, al contrario, Gracias a vos, Mabel, por el espacio. Por compartir esta mañana con nosotros.